problema en levantar la mano, hacerla. Podemos hacer una pequeña pausa en la charla, en mi exposición, y las vamos revisando. Un paréntesis comercial, si es posible un punto de agua. Bien, y desde el punto de vista de los proyectos tecnológicos, que es de alguna medida el eje que articula estas charlas, ¿cómo podemos mejor apropiarnos de los recursos, decía? Y en última instancia, cabe la pregunta, ¿es esto un problema, lo de la adopción tecnológica, lo de la apropiación tecnológica? Bueno, hay un dato interesante que tiene que ver con cómo nosotros conceptualizamos el éxito de un proyecto tecnológico. Muchas veces circunscrito a los tiempos de implementación, a los costos del proyecto. Sin embargo, hay una variable que está mucho más cercana del negocio, que está mucho más cercana de la rentabilidad de un proyecto, que tiene que ver con la explotación. Por lo tanto, en buena medida, la invitación es también a no descorchar la champaña, sino hasta que tengamos ciertas garantías del éxito efectivo del proyecto. Fíjense ustedes que este titular apareció hace 2 años atrás en una importante revista de tecnología norteamericana, y es una cifra abrumadora. La cantidad de dinero que se utiliza en el desarrollo y en la implementación de sistemas, software en general, y que posteriormente se subutiliza o lisa y llanamente no se usa. 78 mil millones de dólares, o 78 billones de dólares dicho en los conceptos estadounidenses. Entonces, la problematización que hago yo no tiene que ver solo por defender acérrimamente la perspectiva del usuario. Hay un punto de vista institucional, un factor económico que hace interesante, necesario, reflexionar respecto de la manera en que estamos introduciendo la innovación tecnológica y cómo estamos explotando la tecnología. Les decía yo que brevemente vamos a hacer un recorrido por 3 tipos de factores. Factores de corte social, factores sociológicos, factores humanos. Me voy a centrar en los 2 primeros que ya he venido mencionando, esta vez con nombres técnicos, mapas o modelos conceptuales y modelos mentales, y finalmente algunos aspectos metodológicos. Y aspectos metodológicos desde el punto de vista, me interesa aterrizarlo a los intereses particulares de esta área de trabajo, metodología del desarrollo de proyectos tecnológicos. Si nos da el tiempo, luego podemos hacer una extrapolación de esta metodología a cómo ha venido evolucionando la web, particularmente con sus etiquetas públicas de 1.0, 2.0 y 3.0, y sus vertientes más de nombre menos comercial y más técnico, concretamente a la web social 2.0, web semántica 3.0. Pero me quedaría muy contento si pudiéramos llegar al momento en el cual volvemos sobre la pregunta inicial, y que es cómo la innovación se hace efectiva, cómo la innovación puede ser verdaderamente utilizada por nuestros destinatarios, por nuestros usuarios. Vamos desde el principio. 2 factores sociales. No voy a ir tan al principio, no se asusten. Pero sí me parece importante que tengamos en consideración que hay algunas variables estructurales que son difícilmente manejables por los deseos de las personas o por los deseos por los propósitos de las instituciones. Son ciertas variables que tienen que ver con la estructura de los sistemas y particularmente de los sistemas humanos, y que tienen que ver con la velocidad de cambio. Los sistemas, en tanto más ordenados pueden ser, más rápidamente crecen, más rápidamente se aceleran. En general, la tecnología es básicamente un sistema ordenado, de variables controladas, recorriendo
la historia de la evolución tecnológica, en tanto más sistematicidad, más orden se le puede introducir a una tecnología, más rápidamente se aceleran estos cambios. En el ámbito de las tecnologías de la información, del cómputo, del cálculo y de la información, hay una ley muy conocida, que es la ley de Moore, que nos habla de cómo se acelera, cómo se incrementa la potencia de los sistemas informáticos en general, y particularmente del procesamiento y almacenamiento, en relación al costo. Es un crecimiento exponencial. Se acelera, no es una curva sostenida en el tiempo, hay una aceleración, es decir, la velocidad con que ocurren los cambios en el ámbito tecnológico es mucho mayor que la velocidad con la que ocurren otro tipo de cambios. No te entiendo. Los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios de los modelos de negocio tienen una forma menos acelerada de desarrollo, puesto que son sistemas menos ordenados. Por tanto, si tengo una curva de crecimiento exponencial en el ámbito de la tecnología y tengo un crecimiento solo lineal en el ámbito de las variables sociales, debo tener mucho cuidado de pedirle a los sistemas sociales que se apropien de la tecnología. Por lo tanto, debo crear mecanismos que me permitan introducir orden en ambos sistemas, en el sistema social, en el sistema tecnológico, que nos permita acortar la brecha. Eso se consigue con metodología. Sin adentrarnos más y dejándolo como un hecho dentro de la argumentación que les estoy presentando, la diferencia que hay en la velocidad de cambio tecnológico versus la diferencia que hay versus la velocidad que hay en el cambio social, quisiera centrarme ahora en dos variables que explican por qué los sistemas sociales evolucionan, crecen más lentamente y particularmente por qué cometemos errores que no cometen las máquinas. Fíjense ustedes que al año la primera imagen corresponde a la imagen que se publicó en una revista muy importante de informática, de inteligencia artificial particularmente, alrededor del año 68. Es una revista que tiene todavía un par de números en la bibliografía obligada de quienes estudian inteligencia artificial, y básicamente se incorpora dentro de esa bibliografía como el gran fracaso. Ese es un cyborg. Es la expectativa que se tenía antes de iniciar la década del 70 respecto de la relación hombre-máquina, y particularmente respecto de cómo la tecnología se iba a imbricar, se iba a relacionar con las personas. ¿Sí? En aquel entonces el gran objetivo era conseguir incluso que las máquinas pudieran superar en inteligencia a las personas. Eso no fue así. Se siguió invirtiendo mucho dinero hasta la década del 80, y ya hacia el final del 80 los primeros fracasos en el ámbito industrial, en el retorno de la inversión, hicieron que el gran programa de investigación en inteligencia artificial, que tenía ciertas ideas de cómo se iba a relacionar el hombre con la máquina, fueran haciéndose más humildes las expectativas. Al día de hoy ya sabemos cómo funciona esto, y debemos hacer enormes esfuerzos porque la tecnología y las máquinas ayuden a las personas. Recuerdo que hay un spot publicitario, que lo uso en algunas charlas, pero es un poquito fuerte, en el que aparece, probablemente lo han visto, es de un medicamento tranquilizante, y se ve a un señor trabajando en un módulo, tratando de hacer que el computador funcione como quiere. Lo golpea una vez, lo golpea otra vez, y luego lisa y llanamente
toma el teclado y le da a la pantalla. Esta descripción que se hace en este spot publicitario, si bien es cierto, no responde al común de las situaciones que podemos observar, pero tampoco está tan lejana de la interacción que muchas veces es posible observar, incluso con gente que está muy avanzada en el manejo tecnológico. Ya me vieron a mí ahí, ¿no?, cediendo plena autoridad respecto de mi equipo a otras personas para que lo pudieran configurar y que pudiéramos ver en la pantalla. Y estamos hablando de un equipo que se supone que tiene los altos estándares de facilidad de uso. Un Apple, un MacBook Air. Pero aún así, hay siempre ciertas dificultades en la relación hombre-máquina que responden básicamente a una cuestión de diseño.